Te dejo esta. Ninguna secta, doctrina o experiencia religiosa tiene altar, porque en ninguna se hace sacrificio. La única donde hay altar y se cumple el mandato de Dios, porque aquí sí hay sacrificio, es en la Iglesia Católica, donde haciendo caso a las palabras de Jesús se da cumplimiento a su orden en la última cena. Por eso te traigo a San Lucas capítulo 22, versículo 17 al 20. Dice Jesús, dice la palabra de Dios: tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo. Ya lo hemos hablado, este es mi cuerpo, mi cuerpo. No, este simboliza, este es, que se entrega por vosotros. Aquí hay un sacrificio, se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Otras traducciones dicen en memoria mía. En la única parte donde se recuerda esto, en las palabras de Jesús, haciendo caso a las palabras de Jesús, la Iglesia Católica. Y sigo: hacer esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Otro sacrificio, sangre que se derrama por ti, por mí. La Iglesia Católica es la que hace que esto se recuerde, que esto se actualice, que estas palabras de Jesús se cumplan a cabalidad. Aquí, en nuestra iglesia, hay un sacrificio que se recuerda y se actualiza todos los días, como lo pidió el mismo Jesús. Y para ello debe haber un altar. Y es la Iglesia Católica la única que lo hace y lo puede hacer, haciendo caso a la voluntad del Señor. Solo hay víctima, sacerdote y altar en la iglesia que Cristo fundó. Chao, que Dios te bendiga. ¡Ay, mi madre! Hermano Scott, esto no es un relajo, mi gente. Esto es en serio. Esto es un relajo, esto es en serio. Tengo la computadora acá, así que voy a estar con ustedes aquí y de repente miro para allá. Dice, este es como el cuento de los niños, ¿no? Cuando un niño tenía una bicicleta. Mira, tengo una bicicleta, tú no tienes bicicleta. Nosotros los católicos tenemos altar, ustedes no tienen altar. Nosotros tenemos un sacrificio toda la semana, ustedes no tienen sacrificio. Ay, es que esta gente hizo un cuento, dice. Se conoce como altar a una piedra que sobre ella se ofrecen sacrificios a una divinidad. La palabra altar proviene del origen altares, de altus, que significa elevación. Dice, en el Antiguo Testamento sabíamos que los israelitas, podemos ver en Génesis 12:7, pueden leerlo, y en Génesis 26, 24, 25, donde el Señor aparecía, ellos ahí hacían un altar. Yo sé que estas personas van a utilizar esto a su favor para decir que en sus misas siempre se aparece el Señor en el sacrificio, cuando el sacerdote parte la hostia y dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Místicamente se convierte en la carne y la sangre de Cristo, literalmente se comen a Cristo. En las religiones paganas el altar era una especie de mesa destinada a los sacrificios. Por su parte, en la religión cristiana el altar es una mesa donde se celebra la misa. En Corintios dice, Corintios capítulo 10, versículos 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque provocará a celo al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Sabiendo el apóstol Pablo que los paganos hacían una especie de sacrificio sobre una mesa, y ellos partían el pan sobre una mesa, no, los cristianos no fueran a participar de eso y después viniesen a participar de acá, no. Lo extraño de esto es que para los israelitas
La mesa del primer siglo no es como esa mesa de casa que tenemos hoy en día. El problema con estos católicos es que Da Vinci le pintó una mesa de casa normalucha, que podemos comprar en cualquier mueblería. Entonces ellos creen que esa era la mesa especial donde Jesús, así era. Primero que todo, los israelitas comían con los pies cruzados y en el piso. Esa es la tradición. No como Da Vinci se los pintó. Parece que Da Vinci es más importante para ellos en muchos aspectos. Ahora, los cristianos de primera época evitaron cuidadosamente el uso de la palabra para designar un altar debido a su asociación con los paganos. Fue usada por primera vez por Ciniceo, obispo de Cirene, un escritor del siglo V. El siglo V es clave en todo esto. Los primeros altares cristianos eran de madera, idénticos en forma a una mesa ordinaria de los hogares. Las mesas representaban en los frescos eucarísticos de las catacumbas. No permiten hacernos una idea en apariencia. Siglo V también apareció esto, supuestamente, vamos a ver. La primera legislación contra tales altares data tal año 517, cuando en un concilio de Epaón de Galicia prohibieron la consagración de cualquier altar que no fuese de piedra. Antes del siglo V los cristianos estaban en las catacumbas, escondidos, huyendo. El cristianismo no fue hecho para estar en cuatro paredes. Eso se hereda por tradición. Porque mira, el apóstol Pablo dice una palabra muy contradictoria a todo lo que tenemos hoy en día. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Entonces tú dirás, pero nosotros nos congregamos en templos hechos de mano humana. ¿O qué tú crees que el Vaticano y ese poco de capillas cayeron del cielo? No, manito, eso lo hicieron hecho de mano humana, igual que todas las demás iglesias. Los primeros siglos de la cristiandad no se congregaron en templos, porque eran ilegales, andaban escondidos en cuevas y saliendo huyendo por todos lados. Los que estaban en templo eran los paganos, y ellos hacían sus sacrificios en esos lugares, en un altar, supuestamente ellos. Cuando el siglo V ya el cristianismo es oficializado y se apodera del imperio, Teodosio I dice: pero ¿para qué esta gente va a estar huyendo si ahora son legales? Y ahora los que tenían que empezar a huir eran los paganos. Entonces los paganos comenzaron a huir y él agarró a los cristianos y los metió en los templos paganos. Por eso que muchas iglesias católicas viejas están llenas de unas gárgolas, un poco de demonios, porque eran templos paganos. Y lastimosamente con la reforma protestante muchos de esos templos fueron heredados por el protestantismo. Después vienen naciendo los demás templos. Así que eso de las iglesias, los templos de cuatro paredes, eso es heredado por tradición. Pero bueno, los católicos se van a decir que ellos no solamente se basan en la Biblia, sino en la Biblia, tradición y magisterio. Y si el magisterio dice que eso es un templo y punto. ¿Qué importa lo que dice el apóstol Pablo? ¿Para qué? Clave de este muchacho, dice Hebreos capítulo 10, en el verso 1 y 2, dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era una sombra, un anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubiesen limpiado por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. O sea, se habrían ofrecido una vez y ya. Porque los adoradores se habían purificado una sola vez y para siempre. Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Ya no tuvieran por ahí: soy pecador por mi culpa, como andan ellos. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado,
pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni las otras ofrendas por el pecado. Luego dijo, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aunque en la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ándate con tu cuento. Te lo repito de nuevo, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciese santos una vez y para siempre. ¿Qué parte no entienden? Primera de Corintios dice, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, él lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Tranquilo, usted se puede congregar en su iglesia de 4 paredes, yo también lo hago, heredado por tradición. Sí, el problema es cuando tú piensas, porque los protestantes y muchos neopentecostales y pentecostales creen que el altar es santo y que allí está la presencia de Dios. Cuando dice, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros, no en un altar de 4 paredes ni hecho de mano de hombre. En nosotros. Cuando uno se procura que esté en nosotros, las cosas son diferentes. Ahora, eso no quita que debemos respetar el lugar donde nos congreguemos, pero tenemos que estar clarito que vosotros somos el templo del Espíritu Santo y que lo demás fue heredado por tradición. Entonces, Lucas 22, 19, entonces tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Este muchacho cree que cada vez que el sacerdote levanta la mano y agarra el pan y lo parte, místicamente se convierte en la carne y la sangre de Jesús. Entonces ahí está pasando un sacrificio. Eso es un altar. Aunque los apóstoles no enseñaron eso, porque dijeron lo contrario, que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Aunque la carta de Hebreos clarita que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Y eso, las palabras de Jesús ustedes las hacen literal. ¿Cuándo las podemos ver figuradamente? Y partir el pan con los hermanos, siempre recordando al Señor. Siempre analizándonos. Claro que hay que hacerlo. Porque ahí nos damos cuenta siempre, si tú dejas de congregarte, no participas. Entonces tú comienzas a examinarte. Ahora, las personas que andan mal también deben examinarse. ¿Que hay algo bonito en eso? Sí. Hay algo bonito en compartir el pan y el vino con los hermanos. Desde los apóstoles se practica, por enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú te imaginas a Jesucristo enseñándole a los hermanos que eso era únicamente de cierto grupo y que el otro grupo no. Y que lo iban a partir todos los cultos, lo iban a estar sacrificando. Ándate. Mi gente, que Dios le bendiga y no se dejen de engañar a este poco de gente ya. Ya, por favor, ya estos cuentos sentimentales ya basta. Basta con esto. Basta con esto. Mi gente, oren por mí. Necesito bastante oración en estos momentos de mi vida. De todo corazón se los pido. En la descripción de este video están todas mis redes sociales. Los que quieran apoyarme también en la descripción del video.